Este audio está hospedado en iVoox.com y es propiedad de su autor. iVoox.com es el audioquiosco gratuito de radios y podcasts en español. Muy bien, como siempre, trabajando, investigando, estudiando. Preparando temas exclusivos para nuestro programa, para la revista Me sé lo que diriges y para otro montón de lugares donde siempre estás, porque eres una de las personas que más información tienes en todos estos temas. Bueno, realmente si queremos enterarnos de qué va la historia, no solamente en la parapsicología, en el control de la mente, que es de lo que vamos a hablar esta noche, sino en los ovnis y tantos otros temas de este tipo, es necesario estar informado de multitud de otras cosas. Es decir, si queremos entender si hay una manipulación de la parapsicología, del fenómeno ovni, etcétera, es necesario estar al tanto de los recovecos de la política, de los servicios de inteligencia y de otra serie de cosas. Es decir, quién mueve los hilos del mundo y tratar con esa información de intuir cuáles son las jugadas maestras mediante las cuales se mueve el ajedrez planetario, jugadas de las que normalmente lo ignoramos casi todo, aunque poco a poco yo creo que la gente lo va intuyendo ante acontecimientos extraños como esta guerra artificial que se prepara en Oriente Medio. Pues uno empieza a echar cuenta atrás, irse incluso hace medio siglo y más de medio siglo, y empieza a ver cuáles son los intereses económicos y políticos que mueve el petróleo, por ejemplo, cuáles son los intereses que tienen ciertos grupos de poder en Oriente Medio, y aunque desde luego no vamos a saber sino una mínima parte de lo que realmente sucede, yo creo que eso nos va a permitir entender demasiadas cosas. Sobre todo, además de permitirnos entender esas cosas, lo interesante de poder ir teniendo informaciones acerca de lo que sucede es o bien no dejarnos manipular o bien que nos manipulen lo menos posible. Es decir, que seamos conscientes de en qué juego estamos atrapados. Nuestro compañero Enrique Vicente, que como decíamos es una de las personas que más información tiene, esta semana te han visto en televisión, siempre te están viendo en televisión. Sí, hemos estado esta semana en Antena 3, vamos esta semana a Televisión Española 1, sí. El martes o miércoles estaremos en el programa de Joaquín Arozamena, y contigo vamos a estar el día 21 en el programa de José Luis Col, hablando Se entiende la gente, hablando de profecías. Ahí está nuestro compañero Enrique Vicente. Esta noche, con la pretensión de darles información sobre esa manipulación, porque el propósito del programa es abrir las mentes, dar todas las comunicaciones que aquí tenemos, todas las informaciones que recogemos para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Este va a ser nuestro tema, los proyectos secretos. Que eso es así. Eso es así, yo soy muy crítico y de verdad no lo diría si no tuviera la certeza de que en dos ocasiones, con dos programas concretos que se han tocado aquí, uno de ellos era dentro de una serie que hizo Antonio Rivera, que hablaba de diferentes temas, pero en concreto cuando empezó a hablar de la FIE y los platillos capturados, hubo interferencias y no se vio al menos en Cataluña, que nos llegara la referencia. Y en otra ocasión cuando hablábamos con Pepe Rodríguez, el experto español número 1 en sectas, cuando hablaba de la FIA y las sectas, pues también hubo interferencias y parece que hubo zonas, amplias zonas, en las que no se oyó el programa. De todas formas, Miguel, yo te diría que es demasiado poco lo que sabemos como para que se metan con nosotros. Cierto. También recuerdo otro programa que hicimos sobre el síndrome tóxico de los tomates, aquellos famosos, con Gudrun Greunke, que significaba un gran desafío a todo lo que se conocía acerca del síndrome del aceite, que también hubo muchos problemas en muchas partes de España, que no se nos escuchó extrañamente. Yo no sé. Bueno, y curioso, Miguel, porque los tres temas tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con lo que vamos a hablar esta noche. Esta noche vamos a dar un primer paso, uno de muchos pasos, dentro de una investigación amplia que hemos iniciado, que ya tenemos prácticamente desarrollada y que no solamente conocemos nosotros los resultados, sino que lo conocen otros amigos, y vamos a poder entender qué relación existe, qué relación puede existir. No lo vamos a poder contar todo esta noche porque es demasiado. ¿Qué relación puede existir entre la proliferación de secuestros extraños, supuestamente atribuidos a OVNI, en los cuales se controla aparentemente el cerebro de los sujetos abducidos? Sabemos que aparentemente les meten tanto las piernas como en el cerebro extrañas capsulitas, extraños chips, y que luego, extrañamente también, algunos de los secuestrados ven que sus domicilios son frecuentados por insólitos helicópteros grises o negros. Esos mismos helicópteros grises o negros que se han visto frecuentando los lugares donde se producen mutilaciones de ganado, unas mutilaciones extrañas
en torno a las cuales se han visto asociados ovnis, además de estos helicópteros, pero en torno a las cuales también se ha visto operando a unos individuos vestidos con un extraño uniforme. Vamos a poder entender qué relación existe entre esto, entre el síndrome tóxico, que a fin de cuentas tanto Gudrun Groenke como Andreas Faber-Kaiser lo han relacionado con proyectos de guerra biológica. Vamos a poder entender cómo todo eso se relaciona con la operación control mental de los servicios de inteligencia americanos, que es de lo que vamos a hablar esta noche. Hace poco Juanjo Benítez decía, dentro de poco estará en nuestro programa, anunciamos ya que vamos a tener la visita de Juanjo Benítez, decía que todos los investigadores que estábamos en este asunto, tú desde tu medio, nosotros desde la radio, estábamos controlados. ¿Tienes el teléfono controlado, Enrique? Pues no lo sé, ni me preocupa. En el pasado sí, en el pasado lo hemos comentado con el doctor Jiménez Veloso, cuyo teléfono no estaba controlado, sino hubo una época en la que estaba averiado, directamente averiado, es decir, salía cualquier otro teléfono menos el suyo. Él hizo sus indagaciones y bueno, no le cabía la más mínima duda de que estaba controlado, y me dijo, bueno, el tuyo también, ¿no? Pero controlado por cuánta gente, vaya usted a saber. Es decir, hay tantos grupos interesados, y pueden estar interesados en qué, en lo que nosotros podamos saber sobre los ovnis, no, porque ellos saben más bien interesados en saber hasta qué punto hemos llegado a descubrir qué información es la que tenemos sobre lo que los señores que en última instancia comandan a esos espías están haciendo. A pesar de todo eso, aquí vamos a darles todas las informaciones que hemos localizado y que hemos elaborado, y si en alguna parte de España nos escucha nuestro programa, casi tenemos la completa seguridad que no será culpa de Radio Nacional de España, Radio 5. De cualquier forma, esperamos que disfruten del programa. El programa que empieza con esta primera introducción que hemos preparado. Nuestro programa de hoy podríamos comenzarlo así. Los Estados Unidos daban a conocer en febrero de 1980 una fuga de Anthrax producida en Sverdlov, Siberia. Al mes siguiente, la prensa americana, citando fuentes de los servicios de inteligencia, publicaba que alrededor de 1.000 personas habían muerto como consecuencia de la fuga de bacterias. El hecho indicaba que los rusos fabricaban armas biológicas e incumplían, por lo tanto, el Tratado de 1972. En una rara concesión, la agencia soviética TASS admitía que verdaderamente se habían producido brotes de Anthrax causados por bajos niveles de higiene personal. Conocimos la noticia porque se produjo un fallo, un escape en una fábrica soviética de armas biológicas. A consecuencia de ello murieron personas y muchas más sufrieron un brote de Anthrax. Gracias a ello, a un fallo, conocimos algo de esos proyectos secretos que guardan los gobiernos del mundo. Son casi todos desconocidos. A veces nos llega alguna información, pero ¿cuántos proyectos se estarán llevando en secreto? Proyectos secretos es lo que esta noche queremos desvelarles. Ahí estaba, Enrique, esa primera introducción recogida de informativos diarios que decían que gracias a un fallo que se produjo en una fábrica soviética hubo un escape de Anthrax, y empezamos a entrever lo que pueden estar haciendo con nosotros. ¿Es cierto este tipo de cosas? Esto y mucho más que quizás no podemos imaginar. Bueno, pues hay todo tipo de informaciones en este sentido, y aún así las informaciones que conocemos es demasiado poco, siempre es una ínfima parte de lo que está sucediendo, y además de esa ínfima parte normalmente nos enteramos muchos años después. Es decir, durante los últimos 15 años hemos ido sabiendo poco a poco lo que estaba haciendo la CIA y otros servicios de inteligencia americanos, básicamente los servicios de inteligencia de la Marina y del Ejército, pero en un momento ignorábamos y seguimos ignorando lo que podrían hacer mientras tanto la DIA, o sea, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, o la NSA,
la Agencia Nacional de Seguridad y tantas otras agencias, pues nos hemos ido informando, te decía Miguel, durante los últimos 15 años de lo que estaba haciendo la CIA a finales de los años 40, en los años 50 y en los años 60. Pero lo que ha sucedido de 1970 para acá no tenemos ni idea, porque aunque en el año 77, ya cuando estalló hasta el final todo el gran escándalo de los proyectos secretos que había llevado a cabo la CIA, sin el conocimiento y sin el consentimiento de los ciudadanos norteamericanos, atentando contra todas sus libertades, atentando contra su persona, contra su salud, dijo en aquel entonces el almirante Stanfield Turner, director de la CIA nombrado por Carter, dijo que la CIA no estaba implicada en ningún proyecto similar, pero no dijo nada del resto de las agencias de inteligencia. Y además, no solo esto, sino como iremos viendo a lo largo del desarrollo del programa, hay otras agencias de inteligencia que no dependen directamente del Estado, sino que seguramente son grupos de inteligencia privados. Vamos a ver, si hay tiempo, y te parece, Miguel, cuál fue el origen de la CIA, ¿no? Cómo la CIA surgió de organizaciones de inteligencia de empresas privadas y cómo seguramente siguen existiendo, con toda certeza, siguen existiendo esas agencias de inteligencia, y vaya usted a saber lo que nos están cocinando. A grandes rasgos, dentro de un momento, en la segunda parte del programa, vamos a hablar más concretamente de cada uno de estos planes, hasta donde podamos hacerlo. ¿Qué están haciendo con los seres humanos? ¿Qué pruebas que están utilizando? Aparte del antrax, ese elemento extraño que produce un montón de... Bueno, pues hay numerosos proyectos, o hubo numerosos proyectos, ya digo, en los años 40, en los años 50, en los años 60. Ahora, ¿no? Sí. ¿De qué puede haber ahora? Quizá tengamos que hablar en otros programas, y me parece que cuando hablemos de eso, pues va a haber múltiples reacciones entre nuestros oyentes. Va a haber algunos que no les va a gustar nada lo que digamos, porque quizá echemos abajo alguno de sus sueños. Es decir, si nosotros decimos que tal vez maldades que estamos atribuyendo a los pobres extraterrestres como experimentos con secuestrados, etcétera, pues a lo mejor no son los extraterrestres quienes los están haciendo, porque a mí me mosquea mucho, Miguel, que vamos a ir viendo a lo largo del programa que la operación control mental ya de todos estos servicios de inteligencia ya en el año 70 estaba bastante desarrollada, y me extraña mucho que los extraterrestres hayan tenido que esperar hasta los años 70 para dedicarse. Hasta los años 70 no hemos empezado a tener noticia de multitud de secuestros con control del cerebro, con manipulación del cerebro, con manipulación biológica, y a mí me extraña mucho que sea precisamente cuando ya por parte terrestre hemos logrado controlar el cerebro y hemos iniciado la investigación biológica, genética, etcétera, sea entonces cuando los extraterrestres empiezan a hacer esto. Yo más bien tendería a pensar que esto es algo sospechoso. No creo que hasta entonces no hayamos tomado conciencia, aunque hay algunos casos de abducciones anteriores, pues realmente hasta los años 70 no se empezó a hablar de este tipo de cosas, de manipulaciones cerebrales, etcétera. Con esto, líbreme Dios de poner en duda la existencia real del fenómeno OVNI. Yo personalmente, tras haber investigado personalmente numerosos casos, cientos de casos de testimonios, estoy firmemente convencido de que al menos una parte de lo que llamamos ovnis son naves extraterrestres. Hay otras que tienen múltiples procedencias, pero aunque me equivocara con esta hipótesis, creo que tengo el deber moral de formularla, aunque con ello esté arriesgándome personalmente de formular la hipótesis de que todas esas maldades que atribuimos a los extraterrestres, de controles cerebrales, de mutilaciones de ganado, etcétera, a lo mejor es algo terrestre. Ahora bien, los extraterrestres son una buena excusa para encubrir lo que en la Tierra se está llevando a cabo, y son una excusa que no surge de repente, porque desde los años 50 el fenómeno OVNI está bajo control, y vamos a demostrar cómo la gente que empezó a poner el fenómeno OVNI bajo control en el año 53, recordemos el panel Robertson, en el cual ya la CIA entraba de lleno en el fenómeno OVNI y sugería, por un lado, digamos, desinformar en materia OVNI, es decir, meter información falsa, y por otro lado desprestigiar a los ufólogos, manipular el fenómeno de forma plena. Pues en ese año 53 quien ordenó eso directamente era un director de la CIA, Allen Dulles, cuyo historial es realmente extraño, y vamos a hablar aquí de él esta noche,
y es el mismo director que propulsionó de forma más intensa los proyectos de control mental. Vamos a ver entonces, vamos a empezar a atisbar esta noche que quizá no tenemos ni idea de lo que está sucediendo con nosotros, pero quizá lo que se está tramando es mucho más siniestro de lo que hubiéramos podido imaginar. Insistimos, por favor, no nos llamen más para la línea blanca. Enrique, parece ser que que el Senado ha habido una serie de... han intentado sacar toda esta información en Estados Unidos, y estamos hablando de información de otro tiempo, es decir, sin saber lo que ahora mismo se está haciendo, porque como has dicho, hemos descubierto los proyectos que estaban haciendo en el año 50, 60, 70, no sabemos lo que está ocurriendo en los 90 ni lo que tienen preparado para el año 2000. Cuéntanos un poco esta historia. Efectivamente, en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos hubo toda una serie de comités de investigación y una serie de audiencias en los años 70, y antes que esto, Miguel, convendría pues tratar de responder a muchos oyentes que se muestran escépticos ante esto que contamos, porque es para mostrarse escépticos, es decir, todo esto suena a historietas de política ficción y choca con la barrera del sentido común. O sea, cualquier oyente razonable, y hay que ser razonable y utilizar el sentido crítico y no creerse nada de lo que nos cuenten, y ante todo no creer nada de lo que yo estoy contando aquí, lo que nosotros contamos, solamente que yo me voy a apoyar en documentos concretos y voy a hablar de fechas concretas y de documentos muy concretos, algunos de los cuales tengo aquí presentes, las fotocopias de los documentos revelados gracias a la Ley de Libertad de Información en Estados Unidos. Pues bien, cualquier oyente puede pensar que es imposible que una operación de este tipo que estamos describiendo haya sucedido y se haya mantenido oculta en un país democrático como es Estados Unidos, donde existe libertad de información, un país en el que un escándalo como el Watergate, azuzado por los poderosos medios de comunicación, ha sido capaz de lograr la destitución del presidente Nixon. Cualquier oyente puede pensar, lógicamente, que en un país como ese siempre hay filtraciones como ese y como este. Siempre hay militares que pasan a la reserva y altos funcionarios o ejecutivos de estas agencias de inteligencia que abandonan su carrera y que acabarían denunciando semejantes atrocidades. Y sin embargo, hay que ser conscientes de que han existido y aún existen proyectos ultra secretos en Estados Unidos y en Europa, de los que solo sabemos algo por testimonios distorsionados y por rumores que luego son sumergidos por el hábil juego de la desinformación. Un ejemplo tenemos en esa información que ha salido no hace mucho tiempo de la red Gladio, que llegaba incluso hasta España, estaba en toda Europa para intentar luchar contra el comunismo. Efectivamente, hace muchos años y nadie lo conocía. Tú has puesto un ejemplo, Miguel, patente de la que nos dicta la actualidad y que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 40 años y no nos hemos enterado de nada. Y bueno, a mí me daba risa, bueno, por otro lado temor, pero risa cuando leía esas informaciones iniciales sobre la red Gladio, que se referían a que en Italia había todo un programa preparado para operar cuando el Partido Comunista llegara al poder en Italia ante esa eventualidad y los rusos pudieran invadir Italia. Y esto, digo, me daba risa sencillamente porque me recordaba las profecías de Nostradamus. Al principio pensaba, bueno, pero es que estos señores de las agencias de inteligencia se dedican a Nostradamus, porque ya sabes que Nostradamus hay, no en las interpretaciones, sino incluso en los hechos, en lo que describen las profecías, hay muchas cuartetas suyas en este sentido. Bueno, pues no nos hemos enterado durante 40 años de lo que estaba sucediendo, no ha trascendido lo más mínimo. Es un solo ejemplo. Otro ejemplo, también bien patente, también centrado en Italia, es el asunto de la logia P2, que estuvo operando durante tanto tiempo en Italia y seguramente en relación con la red Gladio. Bueno, es un solo ejemplo de lo mucho que ignoramos. Al tema del Congreso y del Senado, ¿qué descubrieron, Enrique? Pues en este caso hubo que aguardar más de un cuarto de siglo para que la opinión pública norteamericana comenzase a saber algo de esa serie de proyectos que financiaban los ciudadanos americanos con sus impuestos y que sin embargo atentaban contra su sagrada Constitución y contra la libertad y la dignidad humanas. Y que sepamos, Miguel, siguen sin conocerse más que las capas más superficiales de esta cebolla tan siniestra.
Aún hoy ignoramos los nombres de la inmensa mayoría de los implicados y los responsables de estas operaciones no han sido juzgados ni castigados. De hecho, fue necesario que llegase a Estados Unidos el Watergate para que las turbias aguas de la criptopolítica, de la política secreta, de la política promovida por el gobierno secreto de los Estados Unidos, comenzasen a agitarse, dejando entrever el sucio fondo de hechos infames que ocultaban. Fueron necesarias investigaciones parlamentarias que indagasen en la trastienda de la CIA en busca de trapos sucios, y vaya se encontraron trapos sucios de todo tipo. Hoy solamente vamos a referirnos a los relacionados con la guerra biológica, en concreto y la guerra bacteriológica, pero más en concreto con el control mental. En 1974, por ejemplo, Miguel, un comité de encuesta del Senado, dirigido por el senador demócrata Frank Church, cuya historia habría que contar también porque es un personaje muy singular, comenzó a hacer sus primeros descubrimientos sobre la existencia de un proyecto ultra secreto de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana. Un proyecto cuyo objetivo había sido investigar sobre el control de la mente. Pero los archivos relacionados con este proyecto, se dijo en aquel entonces, en el 74, habían sido destruidos el año anterior. En el año siguiente, en 1975, las encuestas del Congreso lograron encontrar una serie de documentos relacionados con el mismo, pero solamente encontrar esos destruidos. Había copias de ellos, gracias a que habían sido mal archivados en los archivos de contabilidad de un centro de proceso de datos dependiente de la CIA. Hay que decir que al haber destruido esos documentos estaban contraviniendo un reglamento de la propia CIA que indicaba que cualquier proyecto debía haber una referencia de lo que había ocurrido para que los historiadores en el futuro, que no hubiesen intervenido directamente en los hechos, pudieran tener conocimiento de los mismos. El informe de la Comisión Rockefeller, comisión dirigida por el senador Nelson Rockefeller, que ya sabemos que fue, entre otras cosas, gobernador del estado de Nueva York durante 3 nominaciones seguidas, sucesivas, y que renunció a su puesto como gobernador, curiosamente, justo cuando estalló el Watergate, curiosamente meses antes de que Gerald Ford, que era el vicepresidente con Nixon, pasase a ocupar la presidencia. Fue el primer presidente de la historia de los Estados Unidos que pasó a ser presidente sin haber sido nombrado por el pueblo. Y con él entró de vicepresidente Nelson Rockefeller. Así logró la familia Rockefeller, una de las más poderosas de Estados Unidos, implantar algo que hacía mucho tiempo pretendían su primer presidente, que no habían logrado, cosa que no habían logrado a través de las urnas. Lo había intentado en 3 ocasiones, pero no lo había conseguido. Pues bien, el informe de la Comisión Rockefeller sobre actividades de la CIA, nombrada por el presidente Ford, permitió saber al contribuyente americano que la CIA, en colaboración con otras agencias gubernamentales, civiles y militares, había administrado drogas a ciudadanos norteamericanos para influir en su comportamiento. Pero para que se conociese la verdad que había tras todo esto, hizo falta el acoso de un equipo del New York Times que tuvo acceso a más de 7.000 documentos relacionados con este asunto. Documentos que habían conseguido gracias a la Ley de Libertad de Información que se promulgó en aquel entonces a raíz del escándalo Watergate, y que permite a cualquier ciudadano norteamericano, incluso extranjero, es decir, yo mismo he pedido documentos de este tipo, permite obtener documentos sobre los cuales ya ha habido un proceso y han sido liberados, es decir, siempre se guardan la posibilidad, hay un juez que los examina, y si el juez estima que comprometen a la seguridad de los Estados Unidos, pues siguen siendo secretos. Hay varias categorías de secreto: secreto, top secreto, alto secreto, ultra secreto, incluso parece que existe otra categoría todavía superior de secreto. Bien, el 5 de agosto del 77, el diario New York Times publicaba el escandaloso resultado de su investigación. El impacto en la opinión pública de esta y de las anteriores revelaciones fue brutal. Y este señor del que hablamos antes, el director de la CIA nombrado por Carter, el almirante Stanfield Turner, pues se vio obligado a declarar ante el Congreso. Se supo así oficialmente que a lo largo de los años 40, finales de los 40, años 50 y 60, la CIA había desarrollado un proyecto de experimentación sobre el control del comportamiento humano con el auxilio de drogas, de tratamientos, de hipnosis, de estimulación eléctrica del cerebro, de ultrasonidos, de infrasonidos, de microondas, de aislamiento sensorial y de otros varios procedimientos de manipulación mental. Estos tratamientos fueron administrados, como he dicho antes, sin
el consentimiento ni el conocimiento de estas personas a miles de personas en penitenciarías, en hospitales militares y en clínicas privadas. Los campos de investigación de estos proyectos incluían la pérdida de memoria, la creación de dependencias, la alteración de la conducta sexual, las diversas formas de sugestión, las aplicaciones de todas estas materias al espionaje y al contraespionaje, y la percepción extrasensorial, o una parte de la parapsicología, entre otros muchos campos. Esto es en parte algo de lo que están haciendo con nosotros. Una historia que continúa con esta segunda introducción que les hemos preparado. Yo tengo por aquí, Enrique, a ver si lo encuentro, sí. Decía que la CIA hizo circular por un circuito de 130 kilómetros alrededor de Nueva York un coche cuyo tubo de escape emitía un gas tóxico para observar sus efectos sobre los inocentes paseantes. Otros agentes provistos de tampones filtrantes en sus narices circularon por el metro neoyorquino con aparatos emisores camuflados a fin de comprobar si el LSD difundido en un espacio confinado como era un metro podría afectar al público. Tampoco se libraron de tan increíbles experimentos el Pentágono, el aeropuerto de Washington y la ciudad de Panamá. Efectivamente, esto formaba parte del proyecto MK Naomi, desarrollado por la CIA en colaboración con la División de Operaciones Especiales del Ejército Norteamericano, desde el año 1952 hasta el año 1970, un proyecto que estaba centrado en la guerra biológica y cuyo objetivo era almacenar agentes letales o incapacitantes, fabricar ingenios químicos útiles para las operaciones de la CIA y agentes biológicos que permitiesen envenenar las plantaciones y el ganado de los países enemigos para infligirles graves daños económicos. Hoy sabemos, por ejemplo, Miguel, que la epidemia de fiebre porcina que afectaba a los cerdos, que estalló en Cuba en 1971, fue obra de un agente de la CIA que dio estos elementos de guerra bacteriológica a un anticastrista, y que además de esto la CIA estudió las más alucinantes propuestas para acabar con Fidel Castro. Empezaríamos a contar y no acabaríamos, pero te resumiría diciéndote, por ejemplo, que se estudió desde unos polvos que se preveía echar en el calzado de Castro y que le harían perder todo su pelo. Claro, pensaban que al quedarse calvo y sin barba iba a perder todo el carisma. Por otro lado, entre otras cosas, estudiaron también, a través de una serie de proyectos de los que si quieres vamos a hablar, como la operación Orgasmo de Medianoche. Hablaremos ahora de Se llamaba así exactamente, Midnight Climax, Orgasmo de Medianoche, en la que se trabajó con LSD y se estudió el comportamiento sexual de los individuos y se provocaron graves modificaciones del comportamiento sexual, es decir, se convirtió a individuos normales, heterosexuales, en lesbianas o en homosexuales. Pues uno de los proyectos era provocar desviaciones sexuales en Fidel Castro para hacerle perder el carisma, y otro de los muchos proyectos genial que estudió la CIA en lo que algunos de los estudiosos de la historia de la CIA han llamado sus años de, perdóname, pero en este momento no recuerdo el término exactamente con el que lo nombraron, sus años de menopausia, que eran los años 60, comienzos de los 60, el año 62, cuando el desastre de Bahía Cochinos, etcétera, justo los años en los que el presidente fue Kennedy, pues estudiaron, un general muy ingenioso él, propuso la operación siguiente: empezar a hacer circular en Cuba los rumores de que el fin del mundo estaba cerca, aprovechando las creencias religiosas tan arraigadas de los cubanos, y correr el rumor también de que Fidel Castro era el anticristo. Entonces pensaban preparar a un Jesucristo que iban a hacer desembarcar con un submarino, y cuando este Jesucristo... Caminando sobre el agua. Bueno, sí, no sé si caminando sobre el agua exactamente, pero eso sí, desde otros submarinos iban a crear todo un mare magnum de efectos especiales para venderle la idea al pueblo cubano de que era la segunda venida de Cristo que venía a echar abajo a Fidel Castro. Bueno, esto solamente es comparable con las creencias que Fidel Castro tiene en la santería, etcétera, porque si observamos algunas de las fotos de Fidel Castro, le vemos, sobre todo en el pasado, le vemos con sus muñecas, en sus muñecas hay una serie de pulseras, incluso lleva algún colgante relacionado con la santería, y hay historias muy concretas que se refieren a que él está convencido de que tiene un poder que le iba a durar una serie de años, que le iba a hacer omnipotente. Esto es lo que quieren hacer con Fidel Castro, y había un doctor, el doctor Ewen Cameron, un eminente psiquiatra americano, que
con algunos de los miembros de la operación Control Mental de la CIA, proponía, era una de sus demenciales sugerencias, que a cada alemán, una vez finalizada la guerra, la Segunda Guerra Mundial, a cada alemán mayor de 12 años recibiera un corto tratamiento con electroshock para borrar de su cerebro todo vestigio del nazismo. Querían quitar de raíz todo eso, y era un buen sistema. Bueno, pues este señorito, el doctor Edwin Cameron, que fue el psiquiatra más prestigioso en todo Estados Unidos y probablemente en el mundo entero en los años 60, era un bondadoso individuo. Aquí tenemos, ¿ves? Tengo aquí algunas fotos obtenidas en el hospital. Tengo también un folleto en el que se ve que es un honrado padre de familia, haciendo el bien, etcétera. Pues este señor se dedicó a aplicar los tratamientos más salvajes. Fue el más íntimo colaborador del director de la CIA, del que antes he hablado, de Allen Dulles. Se conocían realmente desde los años 40, y quizá, Miguel, si quieres vamos a empezar la historia por ahí, porque es a los años 40 donde tenemos que remontarnos para entender todo este lío inmenso. En realidad, el interés de los servicios de inteligencia americanos en la posible utilización de drogas y de hipnosis con fines bélicos y con fines de espionaje se remonta a esos años 40, cuando comienzan las primeras investigaciones americanas sobre la guerra psicológica y sobre la guerra bioquímica. 5 meses antes del ataque japonés contra Pearl Harbor, que obliga a Estados Unidos a entrar en la guerra, el general Donovan convenció al presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt de que crease la Oficina de Coordinación de Informaciones, que era la primera agencia de inteligencia norteamericana. Y el presidente Roosevelt encargó al general Donovan que dirigiese esa oficina. Este organismo copió de los servicios de inteligencia británicos, entre otras muchas cosas, su sistema de financiación mediante fondos secretos, es decir, para que nadie se enterase de lo que estaban haciendo, ni el Congreso, ni el Senado, ni la población. En junio de 1942, esta oficina se transformó en la Oficina de Servicios Estratégicos, el OSS, que es el gran servicio de inteligencia norteamericano que precede a la CIA y que opera durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los miembros más destacados del OSS fue el científico Stanley Lowell, experto en estratagemas, que se entregó a la creación de los más ingeniosos trucos y gadgets con destino al espionaje y a la guerra psicológica. Si recuerdas las películas de James Bond, Miguel, te vendrá rápidamente a la cabeza la imagen de un científico que prepara todos los trucos y todas las armas mortales que utiliza James Bond. Pues bien, la imagen de ese científico está basado exactamente en la vida de este doctor Stanley Lowell. ¿Y por qué es esto así? Pues simplemente porque el padre de James Bond, Ian Fleming, antes de ser novelista, fue uno de los más activos miembros del servicio de inteligencia británico durante la Segunda Guerra Mundial y conoce muy bien a este otro compañero suyo. Entre otras cosas, Ian Fleming, el padre de James Bond, dirigió la división de guerra psicológica del servicio de inteligencia británico y utilizó, entre otras cosas, dotados psíquicos, dotados de facultades paranormales dentro de este proyecto. Utilizó también astrólogos y un largo etcétera. Pues bien, en muchos de los experimentos, en muchas de las armas que creó la OSS americana en aquel entonces, intervenían compuestos químicos o agentes biológicos, pero por aquel entonces todavía no les había dado por las drogas. Eso vino más adelante. Cuando se acercaba el fin de la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt pidió a Donovan que preparase un proyecto para organizar un servicio secreto que sustituyese a la OSS en tiempo de paz. Lo preparó, pero como era un señor bastante anárquico e indisciplinado y le gustaba actuar por libre, a este Donovan lo conocían no por nada como el salvaje Donovan, pues lo dejaron fuera, es decir, le agradecieron los servicios prestados y bueno, pues lo dejaron fuera y más adelante crearon la CIA, pero no solo la CIA, sino otra serie de agencias de inteligencia que surgieron en el año 1947, coordinadas todas ellas por el Consejo Nacional de Seguridad, que es el organismo que bajo la dependencia directa del presidente controla a todas las agencias. Ha tenido varios directores famosos, uno de ellos que curiosamente ha resistido a varias administraciones, tanto republicanas como demócratas, es el omnipotente Henry Kissinger, que ya veremos luego con quién tiene que ver y quién le puso ahí. Alguien, una o varias organizaciones que estaban detrás de todo esto. Bueno, la cuestión es que la impronta personal de este señor, del salvaje general Donovan, aunque él no estaba, subsistió en la CIA, que era una verdadera continuación de la OSS. Este general Donovan fue, por tanto,
el padre de lo que un investigador de la Operación Control Mental, el autor del libro que lleva ese título, Operación Control Mental, el periodista americano Walter Bauer, denomina la criptocracia. ¿Qué es esto de la criptocracia? Este Walter Bauer la define como una burocracia secreta que conspira contra nuestras leyes y nuestra libertad, invadiendo la vida privada de los ciudadanos y de las sociedades. Un auténtico gobierno secreto que controla la historia y el destino de Estados Unidos y de parte del resto del mundo desde las sombras. Biológica y de la guerra bacteriológica, pero nos estamos refiriendo esta noche más concretamente a una parte de esa guerra, que es la guerra psíquica. Vamos a anunciar a nuestros oyentes mental. Que si nos dejan, haremos una segunda parte de este programa dando más datos de este tipo de guerras. Sí, haría falta no solamente hacer una segunda parte, sino hacer más, para hablar, por ejemplo, entre otras cosas, de la guerra paranormal, del intento de utilización. Ya hemos hablado en el pasado, pero hay infinidad de datos más. Así que seguramente, si el tema interesa a nuestros oyentes, en el futuro podamos seguir hablando con gran extensión de este tema. Pero siguiendo un poco el hilo de lo que estábamos contando antes, Miguel, hablábamos de una criptocracia, de lo que han denunciado periodistas norteamericanos como una criptocracia, una burocracia secreta, un gobierno secreto que controla el gobierno de los Estados Unidos, cuya identidad y cuyas obras comenzó a revelar el Congreso norteamericano en el curso de sus investigaciones sobre el Watergate y sobre la CIA y los servicios secretos. La influencia de esa criptocracia se extendería, según el periodista Walter Bauer y otros investigadores, desde las diversas agencias de inteligencia y administraciones gubernamentales hasta empresas e instituciones privadas y organizaciones religiosas, intentando influir en la política y en la prensa nacional y de otros países. Solo comprendiendo el entramado y los fines de la criptocracia pueden entenderse hechos como los programas de control mental en los que colaboraron diversas agencias de inteligencia. Más allá de las apariencias, según este periodista Walter Bauer, se trataba en realidad, y son palabras suyas, de una asombrosa guerra psicológica contra el pueblo americano. Pero los verdaderos arquitectos de esa criptocracia habrían sido los hermanos Dulles. En 1952, Eisenhower, que es nombrado presidente, nombró a su amigo John Foster Dulles, de cuya historia y la de su hermano en el pasado hablaremos quizá en otra ocasión, porque es una historia sumamente leccionadora, le nombró secretario de Estado, y un año después puso la CIA en manos del hermano del anterior, de Allen Dulles, hasta entonces responsable de las operaciones clandestinas de la agencia. Es entonces cuando la Guerra Fría llegó a su máximo apogeo y estos hermanos edificaron la criptocracia. Esa Guerra Fría a la que me he referido fue un proyecto del que el cerebro fue John Foster Dulles y que tanto contribuyó al desarrollo de la industria armamentística, base de la economía americana de posguerra. Así lo han evidenciado numerosos autores e investigadores, entre otros el teniente coronel Fletcher Prouty, estrecho colaborador de Allen Dulles en las operaciones clandestinas de la CIA y autor del Equipo Secreto, libro no publicado en castellano, desafortunadamente, en el que denuncia, entre otros muchos libros que he consultado por este informe, denuncia la extraña historia de estos hermanos. La historia secreta de los Dulles, si me permites, lo diré brevemente porque esto nos va a permitir entender por dónde van los tiros, se remonta a la primera contienda mundial, cuando aparecen como colaboradores del coronel Mandelhaus, mano derecha del presidente Wilson. Estamos hablando de 1919. Aparecen entonces como colaboradores de este coronel Mandelhaus, apoyando la creación de una Federación Mundial de Naciones como único medio para impedir toda guerra futura. Este primer impulso hacia la instauración de un gobierno mundial, un proyecto añorado por este coronel Mandelhaus y por la Round Table, o la tabla redonda británica, de la que tendremos que hablar en otro programa porque es una historia fascinante pero muy larga, a la que pertenecían los hermanos Dulles, fue continuado por el Consejo de Relaciones Internacionales, el famoso CFR americano. Los hermanos Dulles estaban entre los 4 fundadores de este Consejo de Relaciones Internacionales, consejo al que han pertenecido los presidentes republicanos Eisenhower y Nixon, y también George Bush, el actual, y al que han pertenecido también los presidentes demócratas Franklin Roosevelt y John Fitzgerald Kennedy, así como un elevado porcentaje de los secretarios de Estado, de los ministros, directores de la CIA y otros altos cargos de las administraciones norteamericanas durante el último medio siglo. Entre los miembros más prominentes del CFR, el Consejo de Relaciones Internacionales, se cuentan asimismo los impulsores de otros 2 importantes grupos de presión internacional, el Club Bilderberg y la Comisión Trilateral. Solamente entendiendo eso y entendiendo que quienes denunciaban estas operaciones secretas de la CIA
los que hemos mencionado antes, el senador Frank Church y el senador Nelson Rockefeller, pertenecían también al CFR, a este Consejo de Relaciones Internacionales, podremos entender algo. Aparentemente es un contrasentido. ¿Por qué alguien que pertenece al mismo organismo denuncia a los otros? Bueno, cada uno piense lo que quiera, pero nada mejor que todo quede en casa y que quien dirija las investigaciones esté en el secreto. Tal vez podríamos decir también que es esa vieja frase del gato pardo, que algo cambie para que todo siga igual. Efectivamente, estamos hablando de esto porque para entender la creación de estos proyectos hay que entender la historia de estos hermanos, porque en concreto Allen Dulles, el que sería director de la CIA, estuvo ya interesado en las drogas durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de estallar esta Segunda Guerra Mundial, su hermano John Foster, hasta entonces pronazi decidido y líder del grupo de abogados internacionales Sullivan and Cromwell, convenció a sus socios para enviar a su hermano Allen Dulles a Berlín para negociar con los grandes industriales alemanes. Posteriormente, la Organización de Servicios Estratégicos, que precedería a la CIA, le envió a Suiza, desde donde utilizó a sus antiguos contactos alemanes para obtener informaciones que le permitieron montar golpes espectaculares contra las tropas del eje. Durante su estancia en Suiza, que era donde tenía la base de operaciones, Allen Dulles tomó contacto con el doctor Albert Hoffman, al que hemos visto hace poco en televisión, el padre del LSD, el creador del LSD, con el que discutió, además de con Albert Hoffman, con otros químicos de los laboratorios Sandoz, donde trabajaba el doctor Hoffman y donde creó el LSD, donde discutió la posibilidad de que los rusos utilizasen drogas e hipnosis para obtener declaraciones de culpabilidad durante los procesos estalinistas. Recordaba Allen Dulles que en el campo de concentración nazi de Dachau, los médicos nazis habían experimentado con mescalina, logrando que los prisioneros revelasen sus más íntimos secretos. Tú has mencionado antes a uno de los más eficaces colaboradores de Allen Dulles en esa época, el doctor Ewen Cameron, este psiquiatra canadiense que llegó a ser presidente, entre otras cosas, de la Asociación Psiquiátrica Mundial y que fue uno de los cerebros de la Operación Control Mental de la CIA. Mediante sus penetrantes análisis de la mentalidad alemana, los penetrantes análisis de este doctor Cameron, le ayudó a Allen Dulles a expandir la histeria entre la población alemana y a manipular a Himmler para derrocar a Hitler. Entre las esenciales sugerencias está esa que has dicho tú ya antes, del doctor Cameron, de tratar con electroshock para erradicar todo rastro de nazismo de los cerebros de los alemanes. Pero no sucedió eso. No, porque realmente no eran muy contrarios a los nazis. Estos hermanos, como hemos dicho antes, John Foster Dulles y bueno, y otra serie de gente en Estados Unidos. Hay que recordar, Miguel, y lo diremos solamente de pasada, que hubo un intento de golpe de Estado fascista en Wall Street, promovido por grandes, poderosos hombres de negocios norteamericanos. Propusieron a un general norteamericano, cuyo nombre en este momento no recuerdo, que diese un golpe de Estado, de tal manera que convirtiese al presidente en un títere a su servicio para que se saliesen de la guerra, porque ellos no tenían interés en que hubiera guerra con Alemania, dado que los intereses económicos se veían perjudicados por esto. Bueno, la verdad es que habría que esperar más de 40 años hasta la publicación del libro Blowback, una documentadísima obra que demuestra las dimensiones y efectos que tuvo sobre la política y la ciencia norteamericana el reclutamiento masivo de nazis por parte de las agencias como la CIA. Haría falta que apareciese este libro para entender que, por el contrario, tanto Allen Dulles como su hermano influyeron de forma tan notable como clandestina en la ayuda que se prestó a conocidos criminales de guerra y miembros de las SS, muchos de los cuales pasaron a trabajar para la CIA una vez que se hundió Alemania. Pero bien, el hecho es que estos proyectos se inician impulsados por el temor de que los soviéticos estuviesen utilizando procedimientos de control mental en otoño de 1947. Es entonces cuando la Marina americana pone en marcha el primer proyecto, el proyecto Chatter, traqueteo. Proyecto que extendió sus actividades hasta 1953 y que tenía como meta identificar drogas capaces de actuar sobre la voluntad y experimentar sus efectos sobre animales y voluntarios humanos. Este era el primero de los 5 programas similares que desarrollaría la Marina norteamericana. Iniciado en el Hospital Naval de Bethesda, bajo la dirección del doctor Gaevsky, prosiguió sus investigaciones hasta el año 72, contando con la colaboración de diversas universidades. Es en el año 50 cuando la CIA comienza su primer programa de control mental y de guerra biológica y bacteriológica, el proyecto Blue Bird, pájaro azul, proyecto que al año siguiente es rebautizado como proyecto Alcachofa, Artichoke,
y que dura hasta 1956. Sus objetivos, y estoy leyendo la traducción de uno de los documentos que tengo aquí encima, eran los siguientes: descubrir medios para condicionar al personal de la CIA a fin de evitar que se le pudiesen sacar informaciones que no tiene este personal derecho de transmitir. Otro objetivo es estudiar la posibilidad de controlar a un individuo mediante la aplicación de técnicas especiales de interrogatorio. Otro es encontrar medios para aumentar la memoria, poner a punto medidas defensivas que permitan prevenir todo control hostil del personal de la CIA, evaluar la posibilidad de controlar a un individuo mediante técnicas de interrogatorio no convencionales que comprendían las drogas y la hipnosis. La primera experiencia del proyecto Pájaro Azul fue realizada por 2 médicos de la CIA que volaron a Tokio acompañados por Allen Dulles, que entonces todavía no era director de la CIA, sino era el jefe de investigaciones, para interrogar, con ayuda de unas drogas potentes como eran la benzedrina y el amital sodio, a 4 japoneses que trabajaban para la inteligencia del ejército americano, de quienes se sospechaba que colaboraban también con los rusos. Ese mismo equipo viajó luego a Seúl para aplicar las mismas técnicas a 25 prisioneros norcoreanos. Posteriormente surge el proyecto MK Naomi, desarrollado por la CIA, como hemos dicho antes, en colaboración con el ejército desde el año 52 al año 70. Y en ese proyecto es donde se incluyen esas alucinantes operaciones que hemos escrito antes contra Fidel Castro. Pero dentro de ese mismo proyecto también estaban incluidos, por ejemplo, esas operaciones realizadas en San Francisco, que se expandieron bacterias en San Francisco, o mediante las cuales la CIA extendió gas tóxico o LSD en espacios como la ciudad de Nueva York o como el metro de Nueva York. Hay otro proyecto posterior, la operación Manto Blanco, White Coat, que se desarrolló entre el año 58 y el año 69, y que fue llevado adelante por la unidad médica del ejército. Esta unidad médica del ejército inoculó enfermedades infecciosas a cientos de personas que eran militares, soldaditos, que estaban cumpliendo su servicio militar. Es curioso, Miguel, la mayoría de esos sujetos que se prestaron voluntariamente al experimento eran adventistas del séptimo día. Y esto se debe a que estos adventistas del séptimo día aceptan prestar su servicio militar en unidades no combatientes y se prestaron al experimento, ya que se les había dicho oficialmente que solo tenía un carácter defensivo. Se convirtieron así en cobayas humanas. Parte de las miles de cobayas humanas del ejército norteamericano que se utilizaron en estos experimentos. En abril de 1953, Allen Dulles, nombrado ya director de la CIA, pone en marcha el proyecto MK-Ultra. Este fue el más importante de los programas de investigación bioquímica y bajo su nombre en clave se encubrían cerca de 150 subproyectos relacionados con el control mental e incluso con la parapsicología, proyectos coordinados por el doctor Gottlieb. Cuanto concernía a este proyecto se rodeó del más absoluto de los secretos, tanto por la escasa legalidad y moralidad de algunas de sus investigaciones como por temor a las reacciones hostiles, pues tanto de los países enemigos como la Unión Soviética, como por parte de la opinión pública norteamericana. Este proyecto MK-Ultra y todos los otros que le seguirían, igual que los anteriores, el proyecto Alcachofa y el proyecto Pájaro Azul, costaron a los Estados Unidos $25 millones de aquella época, que no es poco. Su existencia logró mantenerse en el mayor secreto mediante una descentralización que impedía a sus participantes conocer la existencia de otras investigaciones. En el seno de estos proyectos se realizaron como mínimo 150 experimentos diferentes, realizados por casi 200 científicos, algunos de ellos de reconocido prestigio, en 44 universidades e institutos científicos, en 15 fundaciones y laboratorios, en 12 hospitales y en 3 prisiones. Tomando como organismos de cobertura al Buró Federal de Narcóticos, la CIA creó organizaciones que utilizaba para financiar sus proyectos. Estas organizaciones tenían nombres tan singulares como el Instituto de Ingeniería Científica o la Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana. Hubo también organizaciones privadas que aportaron fondos para este proyecto, como el Fondo Gesister para la Investigación Médica o la Fundación Josias Massey. Bueno, lo cierto es que la puesta a punto de sustancias capaces de alterar el comportamiento en este proyecto se desarrolló en 3 etapas. La primera etapa del MK-Ultra estaba centrada en las investigaciones de estas sustancias y se confió a numerosos especialistas que trabajaban en laboratorios universitarios y privados.
además de en hospitales, instituciones como las que hemos mencionado. La mayoría de estos científicos ignoraban que trabajaban para la CIA. El objeto principal de estudio fue el uso del LSD para obtener informaciones de agentes enemigos, para desacreditar a esos agentes enemigos o para mantenerles bajo control debido a la errónea sospecha que tenía la CIA por aquel entonces de que los rusos podrían intentar utilizar el LSD. Esa errónea sospecha, te diré Miguel, supuestamente, según la explicación que dieron ante el Senado, la explicación fue tan alucinante que dijeron que la confusión había sido de una traducción de documentos, es decir, donde se había descubierto el LSD en los laboratorios Sandoz de Suiza, les dijeron que los rusos habían comprado, creo recordar que 5 miligramos o 5 millonésimas de gramo de LSD, o sea, una cantidad ínfima, y entendieron 5 millones de porciones de LSD. Así que en ese proyecto encargaron millones de dosis de LSD con las que no se sabe qué hicieron. Es curioso que a raíz de esa compra el LSD empezó a navegar por todo Estados Unidos y que hay un documento al que yo he tenido acceso en el que se advierte, cuando ya el LSD está en boga y existe, por ejemplo, la Hermandad del Amor Eterno, que es como se llamaba el grupo de individuos de hippies o neo-hippies que iban en coches caravana expandiendo el LSD por Estados Unidos, y todo esto había salido de Timothy Leary, recordemos, aquel famoso profesor universitario norteamericano que propulsionó el LSD. Pues bien, las investigaciones de Leary con LSD en varias universidades norteamericanas, casi con total certeza, habían estado subvencionadas de una manera u otra por estos proyectos, y se advertía que debían comunicar rápidamente y de la forma más secreta posible si alguno de los agentes está implicado en todo esto. Claro, la respuesta, si es que la hubo, no tenemos la más mínima idea porque era demasiado grave. En la segunda fase del MK Ultra colaboraron médicos, psiquiatras, psicólogos y toxicólogos que realizaron numerosos test con voluntarios reclutados fundamentalmente en prisiones y en centros psiquiátricos. En diversas instituciones de salud mental se proporcionó a los prisioneros LSD o heroína, no solamente a los prisioneros, sino también a las personas que recibían tratamientos psiquiátricos. Y en ocasiones se les proporcionó drogas tan peligrosas como el LSD o la heroína durante 77 días seguidos, pagando la participación en los experimentos mediante nuevas dosis de drogas. Esto puede sonar muy fuerte, pero es así. En el Centro de Rehabilitación para Drogadictos del Instituto Nacional de la Salud Mental, en Lexington, en el estado de Kentucky, había un banco de droga. Así que iban los pobres cobayas, que eran ex-drogadictos, que supuestamente estaban rehabilitándose allí, a participar en el experimento, y, bueno, lo que les daban a cambio, digamos, eran dosis de droga. O sea, es absolutamente salvaje, para que luego nos vengan diciendo que la droga ha venido de Sudamérica, ahí habría mucho que hablar. Es muy curioso que cuando drogas como, por ejemplo, el hachís o en otras drogas, digamos en las llamadas blandas, empezaron a cultivarse en Estados Unidos, se reprimió la producción de estas drogas en el extranjero, y ahora que existen drogas sintéticas que se producen en laboratorios portátiles, que se pueden mover dentro de Estados Unidos, pues es cuando empieza a atacarse la cocaína o la heroína. Pero hay que decir directa y abiertamente que si la droga es algo que destroza la mente, ha sido utilizada para destrozar la mente de la gente precisamente por estas agencias que luego cogen a agentes suyos como el general Noriega y les procesan para limpiar su propia imagen. Pero dentro de esta segunda fase y dentro de la primera, ese ya citado doctor Owen Cameron, que era primer presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, fue el más entusiasta participante en este proyecto. Las experiencias de Cameron se centraron en la desprogramación o borrado total de la mente de sus pacientes mediante dosis masivas de drogas, mediante brutales electroshocks, que como sabemos es una descarga eléctrica aplicada al cerebro que es capaz de dejar hecho una piltrafa al ser humano. También utilizaba técnicas de aislamiento sensorial, repetición intensiva de mensajes grabados y neurocirugía radical, es decir, cosas como la lobotomía, que es cortarle un trozo del cerebro a una persona. Utilizaba todas esas técnicas y para aquellos que podían resistirse, los inmovilizaba mediante el curare que los indios amazónicos usaban en sus flechas envenenadas. Además de eso, por ejemplo, la CIA, hay que decir que pagó a un médico brujo del Amazonas para que les asesorara sobre el veneno que se podía extraer
creo que el bazo de un cocodrilo que se dedicaron a capturar. Bueno, las operaciones que se describen en estos documentos son absolutamente alucinantes. Volviendo al doctor Cameron, después de haber hecho este lavado de cerebro, esta desprogramación de la mente de los pacientes, intentaba reestabilizar o reprogramar a estos individuos sin conseguirlo. O sea, les lavó el cerebro, pero luego no fue capaz de volverlo a programar a su gusto. Lo que sí logró fue provocar profundas amnesias y destruir la personalidad, los cuerpos y las vidas de más de 100 personas, violando tanto sus derechos como las normas que rigen la investigación con sujetos humanos. Y todo eso lo hizo con el financiamiento, con la financiación y la aprobación de la CIA. Como ha demostrado otro periodista norteamericano, Gordon Thomas, autor de un libro reciente, Journey into Madness, Viaje a la Locura, sus monstruosos experimentos de este doctor Cameron han sido continuados por médicos de otros países, culminando con las experiencias realizadas por el doctor Al-Abub con los rehenes occidentales secuestrados en Beirut por los musulmanes fundamentalistas. Se nos termina esta noche, son las 2:32, una menos una antes en Canarias, 1:32. Prometemos hacer una segunda parte de este programa y una tercera seguramente, pero habría que sacar alguna conclusión, ¿no? Pues sí, hemos dejado de hablar de multitud de proyectos, el proyecto MK Delta, MK Search, MK Naomi, el proyecto Third Chance o el proyecto Derby Hat, el proyecto EA 1729, el proyecto, la operación esta Midnight Climax, orgasmo de medianoche y tantas otras, pero operaciones que llegaron solamente hasta los años 70. Habría otro interrogante a raíz de esto, y es, ¿se puede, como pretenden algunos de esos documentos que tengo aquí, se puede programar a asesinos, a personas para cumplir el papel de asesinos perfecto? Hay suficientes evidencias en este sentido. Se aplicó estos tratamientos, por ejemplo, en muchos soldados e incluso en oficiales y en jefes que estuvieron sirviendo en el Vietnam, entre otros sitios, y hay quien sospecha, con argumentos más que suficientes, que tal vez los asesinos de John Kennedy, de Robert Kennedy y de Martin Luther King estaban programados mediante estos procedimientos que permiten programar asesinos mediante narcohipnosis, mediante la aplicación combinada de hipnosis y de drogas. ¿Es esto posible? Lo veremos en otro programa. Esto lo hacían en el 40, en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, lo están haciendo. ¿Qué no harán ahora en los 90 con todos los aparatos que se han inventado, las nuevas drogas, etcétera? ¿Y qué no harán? Por si acaso, Miguel, para poder tener una mínima certeza que vamos a poder tener una segunda parte del programa, hay que adelantar que no tengo ni idea realmente de lo que puede estar sucediendo en los años 80. Es decir, que lo que vamos a revelar aquí es algo que ya está publicado en Estados Unidos. Hemos consultado cientos de documentos y una docena de libros que han salido en Estados Unidos. Ninguno de ellos ha salido, a excepción de uno que es el más insignificante, la manipulación de Candy Jones. El resto no han aparecido todavía en España. Así que bueno, no estamos revelando algo tan fuerte como para que esto nos impida estar aquí en nuestra próxima cita. Que nos dejen hablar mucho tiempo. Gracias a ti, gracias a nuestros oyentes, y lamento haberles mareado con tantos datos, con tantas informaciones, pero el problema que hay es que cuando se hacen afirmaciones de este tipo tan fuertes, tan audaces, si uno no lo hace dando pelos y señales, datos muy específicos, cualquier oyente puede y debe pensar que uno está contando un cuento. Yo lo que diría en última instancia es lo de siempre. Razonen, utilicen su sentido común, no les cuenten, no crean cualquier cosa que les cuenten. Y sobre todo, piensen por ustedes mismos, desarrollen su fuerza de voluntad y entiendan que el ser humano tiene algo que le diferencia por encima de los animales, y es esa fuerza de voluntad, esa mínima pero suficiente libertad, ese libre albedrío que permite diferenciar entre el bien y el mal y que les manipulen lo menos posible.